definiciones y también dentro de este género. La siguiente, por favor. Me parece muy importante también aprovechar algo muy breve y puntual sobre la diferencia entre el patriarcado y el feminismo, porque muchas veces hay personas que se han confundido también en estos términos que son fundamentales. Y el feminismo, según estos diccionarios patriarcales, lo definen como una doctrina social que conceda a la mujer igual capacidad y los mismos derechos que los hombres. Sin embargo, más allá de buscar como esta igualdad en derechos, lo que buscamos es justamente luchar en contra de esta forma androcéntrica de ver el mundo. Es decir, no solo tener una cuestión de derechos igualitarios, sino también dejar de ser vista como un modelo hegemónico al androcentrismo. Es decir, una ideología que podamos ser diversas, plurales, con el objetivo de eliminar toda discriminación contra las mujeres y con cualquier persona. Realmente parte de este feminismo, pues es lo que se busca a través de la lucha de los derechos de las mujeres. Y bueno, también sabemos que incluimos a todas las diversidades dentro de este feminismo, ¿no? Y que bueno, probablemente ya han escuchado muchos de estos movimientos, ¿no? Los movimientos LGBTQ+, los movimientos transgresores, los movimientos separatistas, etcétera. El siguiente, por favor. Y bueno, ya con ello tenemos algo que es muy importante y que me parece que ustedes como personas investigadoras y que también están buscando un tema fundamental para abarcar, es la perspectiva de género, que esta viene a ser un parteaguas en cada uno de los modelos y temas que vamos a trabajar, ¿no? La perspectiva de género, pues es justamente esta mirada que incluye las experiencias y necesidades de mujeres y hombres, sin invisibilizar las relaciones de poder entre los géneros. Esto incluye claramente la clase, la etnia, la edad, el estatus migratorio, la discapacidad visible, la orientación sexual, la nacionalidad y cualquier otra condición social, ¿no? Es decir, tener esta perspectiva de género es muy importante en cada una de las acciones que realicemos, porque eso haría que hubiesen políticas públicas accesibles para cada una de las personas. Las palabras género hacen referencia justamente a estos atributos y oportunidades sociales asociadas al hecho de ser hombre o mujer y a las relaciones entre hombres y mujeres, niñas y niños, ¿no? Que este es un concepto de Amnistía Internacional. Y que justo estos atributos, roles y relaciones los define la sociedad y se aprenden en los procesos de socialización. Por eso cada persona asume desde su punto de vista pues cuál es esta perspectiva de género. La siguiente, por favor. Entonces, esta perspectiva de género puede partir también de una mirada masculina, ya no como central a la experiencia humana, sino como la mirada de un grupo específico de humanos. Es decir, la perspectiva de género no busca que tengamos solo una mirada, como mucho tiempo se tuvo, sino tener una mirada mucho más amplia y sobre todo inclusiva hacia las personas. Es decir, que sea una mirada realista en los temas de humanas diversas y que estén reducidas de nuestras expresiones sexuales. Es decir, que no miren lo físico, sino que también vayamos mucho más de en torno a lo que estamos siendo, ¿no? Estas realidades desde nuestro ser sexuado. Que bueno, haciendo un paréntesis muy pequeño, recordemos que cada una de las personas somos un ente o un ser sexual desde el momento en el que nacemos hasta que morimos. Entonces, todos los componentes de la sexualidad siempre van a estar relacionados en cada una de las cuestiones que hagamos. Eso de que la sexualidad solo lo ves cuando estás entre los 14 y 15 años es falso. La sexualidad siempre está en todo momento. La siguiente, por favor. Entonces, aquí viene una parte muy importante, ¿no? Cómo incorporar esta perspectiva de género sin verla como una tarea obligatoria, pero porque quizás pueda ser complicada, ¿no? Y sí, pueden haber algunos obstáculos, entre ellos, por ejemplo, que las y los operadores de justicia no conocen la teoría de género,
y que además no es solamente conocerla, también hace falta una cuestión de empatía, introspección personal, tomarlo con seriedad y no como cosa de mujeres, porque justo al hablar de temas de género creemos que todo va a estar relacionado a las mujeres y no es así. Hablar de género es también tener una mirada diversa de cada una de las poblaciones y de las personas. Y por supuesto que es la igualdad un principio fundamental, democrático y de justicia, porque recordemos que de ahí es donde parte esta mirada de la perspectiva de género. Y pues muy probablemente haya un desconocimiento en el marco jurídico protección de los derechos humanos, es decir, toda esta información que se les va a brindar ahorita o que siempre se brinda cuando se hablan sobre temas de género, no es un tema que se saque de la manga, todo está sustentado en todos estos tratados y convenios que México ha ratificado y que, bueno, por si no lo sabe, a México le encanta firmar demasiados tratados y que avalan el derecho de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes, de los hombres inclusive, a vivir una vida libre, sin violencia, discriminación, etc. La siguiente, por favor. Entonces, pues esta creencia, ¿no? En donde consideramos que el sexo masculino es superior, donde también identificamos que hay privilegios donde descansan en mantener el sexo femenino al servicio del masculino, ¿no? Es uno de las tantas obstáculos que podemos tener al momento de hablar o de incorporar temas de género. Ahí pongo un ejemplo muy claro, ¿no? La mujer es por naturaleza inferior al hombre, debe pues obedecer, ¿no? O el esclavo no tiene voluntad, el niño la tiene pero incompleta, la mujer la tiene pero impotente, ¿no? Que son algunas de las frases que desde tiempo atrás personas han venido hablando, por ejemplo en este caso Aristóteles, de las diferencias que hay en cada una de las poblaciones que se tienen. La siguiente, por favor. Y aquí voy a hablar de un tema que poco se menciona, pero es esta socialización patriarcal. ¿A qué nos referimos con esta socialización patriarcal? Que claro, tiene mucho que ver con el tema de género. Pues este es este proceso en el cual atribuimos características contrapuestas a cada sexo. Es decir, hay un dicotomismo sexual y se les va jerarquizando o considerando superiores del lado del masculino. Ahorita les voy a mostrar ejemplos porque, claro, a lo mejor este concepto nos digamos, pues, qué significa o a qué se está refiriendo con lo que está diciendo, ¿no? Y forma expectativas de conducta para cada sexo basadas en su dualismo, ¿no? Este deber ser. Por ejemplo, hombres no deben de llorar, es quien pega primero, ¿no? Como este tema de la rivalidad con cuando hay una riña, ¿no? Y el hombre es aquel que debe de mostrar su superioridad. No te abstengas del alcohol y del sexo, no mimes, no pides ayuda, no tengas miedo, que son algunas características o componentes de esta socialización. Y en el caso de las mujeres, pues es que no puedes tú sola, sé obediente, las buenas esposas perdonan, calladita estás más bonita. Es todo esto que nosotras como sociedad solemos tener como prácticas diarias. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a hablar de estos conceptos básicos de la teoría de género. Y ojo, ¿no? Que hasta ahí lo pongo. El sexismo y sus manifestaciones son las causas de la discriminación de las mujeres. Y ahorita vamos a entender por qué hablo al momento de la teoría de género, cómo es que el sexismo también forma parte o es un pilar fundamental para entender y comprender cada una de estas acciones. La siguiente, por favor. Bueno, por si no lo sabían, el primer concepto básico dentro del sexismo es este manual de la buena esposa. A mí me parece siempre muy importante que sepan que existe o que existió este manual que se realizó por mucho tiempo, en el cual decía cómo hacer o cómo ser una buena esposa, ¿no? Por ejemplo, es casi como los mandamientos. Número 1, ten lista la cena, ¿no? Y cada uno, porque son diversos, son me parece hasta unos 20 o 30 puntos importantes en esta guía, era cómo realizar conductas que socialmente son aceptadas para que
tú seas esta buena esposa. ¿Y esto a qué conlleva, no? La siguiente, por favor. Conllevaba a que tengamos dentro de cada una de estas socializaciones lenguajes específicos. Y aquí les pongo unas palabras muy básicas porque muchas veces esta teoría del género lo tenemos tan abarcado en nuestro día a día que muy probablemente a veces ni siquiera somos o no tenemos la capacidad de identificarlas. Por ejemplo, el patrimonio, ¿no? Sabemos que es un conjunto de bienes. La palabra matrimonio, no, pues es un conjunto de males, porque es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? El matrimonio es igual a algo no positivo, no bueno. Héroe, pues obviamente tenemos ahí como algo como muy importante, como un ídolo, heroína, ¿no? Como esta parte de llevar la contrapuesta de la palabra, son estos significados negativos. Hombre público, pues vamos a tener una referencia como que es conocido, que desarrolla políticas importantes. Y si decimos la palabra mujer pública, lo primero que se nos viene como concepto es pues este tipo de se da de la vida galante, es una prostituta, es una cualquiera, etcétera, ¿no? Y lo mismo con, por ejemplo, las últimas, ¿no? Que pongo zorro, sabemos que es un animalito, es hábil, inteligente, incluso hasta se imaginan al zorro de la película. Pero cuando tú dices la palabra zorra, pues ya saben, o sea, ya sabemos a qué nos estamos imaginando, ¿no? También esta atribución a las palabras o a este lenguaje que tenemos en nuestro día a día. La siguiente, por favor. Si sienten que voy muy rápido y alguien tiene alguna duda, díganme, porque quiero abarcar lo más posible, pero la idea es que tengamos un tiempo para comprenderlo, ¿no? Lo mismo aquí. ¿Cómo van, por cierto? Díganme, ¿todo chido o hay dudas hasta aquí? Hagan, como dice, una seña, levanten la manita. Muy bien. Entonces, lo mismo en esta parte con el tema de la definición de la mujer en el diccionario. Si nosotros viéramos todo lo referente a las palabras que pueden definir a la mujer, pues vamos a ver todo este tipo de situaciones o de palabras. Así que bueno, la siguiente, por favor. Ahora, vamos a entrar a esta parte del pensamiento dicotómico en una institución patriarcal. Se hace una escuela, se hace un hospital, se hace incluso nuestro propio hogar. ¿Cómo tenemos este pensamiento? Bueno, existen estos roles de género, que son los que nosotros asignamos a cada uno de los géneros como función prioritaria. Es decir, el hombre tiene que ser independiente, tiene que ser productivo, tiene que tener mente, el hombre es central, por lo general está solo o es único, ¿no? Y en el caso de la mujer, ¿cómo es que debe de ser la mujer? Pues debe ser dependiente, debe de estar metida en los temas de reproducción porque su fin es ser madre, ¿no? El material, el cuerpo, es la marginal, está conectada siempre a alguien o tiene algo en común, ¿no? Como este tipo de conceptos que le hemos venido dar a cada uno de los roles. La siguiente, por favor. Entonces, volvemos a este concepto de socialización patriarcal, porque es este proceso donde se incorporan a las niñas y a los niños y a la sociedad asumiendo estas actitudes, estos roles y comportamientos adecuados para su género. Es decir, seguimos socializando conductas patriarcales en nuestro día a día. La siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí les pongo algunos ejemplos que hacen que entendamos esta socialización patriarcal. Tenemos a las niñas socialmente aceptadas en un ámbito de la maternidad y por ende vamos a tener un resultado de mujeres jóvenes a temprana edad asumiendo maternidades, porque esa es la labor o ese es el rol impuesto a cada una de las mujeres, ¿no? La siguiente. Por ejemplo, tenemos una socialización en torno a los temas de las guerras, ¿no? De cómo si les damos algún tipo de armas a las niñas y a los niños,
les hacemos entender que a veces los conflictos o las violencias se resuelven a través de ese tipo de situaciones. Incluso hablamos de que no existen estos diálogos de paz como un medio para resolver conflictos. La siguiente, por favor. Bueno, y que un claro ejemplo, no hay problema, puedes adelantarla, porque ahí vamos a entrar. La siguiente es la erotización de la violencia contra las mujeres. Y esta es una de las violencias más arraigadas y más ocultas, porque justo todo lo que nos han venido enseñando, tanto industrias, instituciones, incluso algunas campañas de publicidad, lo van a ver. La siguiente, por favor. Como también esta erotización que viene por parte de este sexismo que existe, ha ido llevando la violencia contra las mujeres de forma callada. Es decir, a pesar de ser una creencia, se ha mantenido a lo largo de miles de años y se sigue manifestando principalmente en las siguientes formas. El sexismo tiene estas 7 formas. Es androcéntrica, es sobregeneralizada, hay una insensibilización al género, hay un doble parámetro, hay un deber ser, hay este dicotomismo y hay un familismo. Vamos a hablarlo muy breve para que podamos comprender de dónde viene. La siguiente, por favor. Dentro de estas manifestaciones del sexismo, es decir, las formas en cómo vivimos el sexismo día a día, tiene mucho que ver dentro de esta teoría del género, porque justo para poder comprender y elaborar instrumentos, investigaciones, debemos de comprender desde esta parte básica de dónde surge. Y muchas de estas cuestiones las podemos ver en nuestro día a día, ¿no? Ya hablando de estas manifestaciones o del androcentrismo, que es la primera, es una de las formas más generalizadas del sexismo y se da cuando un estudio o análisis... ¿Sí? ¿Alguien habló? No, todo bien. Ok, escucho ruiditos. No, muy bien. Es cuando un estudio o un análisis se enfoca desde la perspectiva masculina únicamente. Consiste en ver el mundo desde lo masculino, ¿no? Esta mirada masculina que hay y que toma al varón como una especie, como parámetro o modelo humano. Y está presente en todos los aspectos de nuestra sociedad. Por ejemplo, en el derecho, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue de los primeros artículos o fundamentos básicos del ser sujeto de derecho. De hecho, pues sabemos que los hombres tienen el derecho al voto desde hace miles de siglos. Las mujeres apenas si llevamos casi 70 años con el derecho al voto. La historia, más del 80% de los personajes en los libros de texto son masculinos. Podemos hacer la investigación y van a poder revisar en los libros de texto de primaria o secundaria que la mayoría de los contenidos eran sobre hombres. No había muchas imágenes sobre mujeres o alguna diversidad. Mucho menos vamos a hablar de personas homosexuales, 2 mujeres, ¿no? Era muy poco, siempre estaba encarnado a un hombre, pero ni siquiera cualquier hombre, eran hombres blancos. El lenguaje, la gramática exige que se hable en masculino para designar tanto al varón como a la especie toda, ¿no? Que ahora sabemos cómo el tema de la inclusión de lenguaje ayuda también a ser nombradas o nombrados e identificarnos dentro de cada uno de los conceptos, ¿no? Como esta cuestión que ahora hablamos de las, les o los, ¿no? Y que haya esta inclusión. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Y bueno, dentro de las mismas manifestaciones, pues vamos teniendo del androcentrismo estas 2 miradas. La misoginia, que es el odio, desprecio o repudio hacia lo femenino o hacia quien se asuma femenina, y la ginopia,
que es la imposibilidad de aceptar la existencia autónoma de personas del sexo femenino o la invisibilización de la experiencia femenina. En este caso, ya sea sexo femenino o personas que se asuman mujeres. Son dos tipos de miradas que existen, ¿no? Y que a esto, en este mundo actualmente, le hemos denominado machismo, que es decir, aquellos actos físicos o verbales por medio de los cuales se manifiesta de forma vulgar y poco apropiada al sexismo. El machismo surge de esta coyuntura de la teoría del género, que habla de cómo el sexismo es la base para todas o la gran mayoría de las situaciones actuales que derogan el poder tener una mirada con perspectiva de género, que sabemos que el machismo es una actitud que, bueno, hemos estado buscando erradicar por mucho tiempo. La siguiente, por favor. Y bueno, una forma sencilla de mirar el androcentrismo es a través de estos dos ejemplos. La misoginia, de cómo también existen campañas de marcas y cómo miran a la mujer, ¿no? Tenemos en esta primera imagen, que es una campaña de Dolce & Gabbana, donde vemos a los hombres con una figura o un lenguaje corporal hablando del poder, hablando de la sumisión, y tenemos a una mujer, ¿no? Que volvemos como con estos conceptos que yo les venía diciendo, mujer, sumisa, débil, sola, ¿no? Y que vemos en este caso, ¿no? Un grupo de hombres fuertes, poderosos, ¿no? Como en ese sentido, ese es el mensaje que manda. Y la ginopia, pues es este odio, repudio hacia las mujeres y sobre todo, pues esto se dio mucho en el tiempo de las guerras cuando no podían considerar ni siquiera la atribución de las mujeres y había estas matanzas exhaustivas hacia las mujeres. Un claro ejemplo era cuando una mujer podía tener algún tipo de dote que se asumía como bruja y mataban a las mujeres por considerarlas tener algún cierto poder o algo extra sobre las otras personas. La siguiente, por favor. Pues aquí hablo de los tipos de sexismo. Realmente hablar de sexismo es muy, muy amplio, pero hay estos dos tipos de sexismo. El sexismo hostil, que es este que envuelve sentimientos negativos hacia la mujer, y el sexismo benevolente, que envuelve estos sentimientos de protección y afecto a mujeres que adaptan roles convencionales de género. ¿A qué me voy a referir con esto? Bueno, ahorita lo vamos a estar viendo. La siguiente, por favor. Se refiere también incluso a cómo la misoginia se vuelve parte de nuestro lenguaje, que era un poco lo que les hablaba hace rato, de los conceptos que tenemos, si buscáramos un diccionario y viéramos como las atribuciones a las que tuviéramos por cada palabra. En este caso, pues volvemos al concepto de hace rato, ¿no? Zorro, pues es un espadachín, un justiciero, zorra es puta. Perro, el mejor amigo del hombre. Si decimos perra, pues volvemos como al mismo sentido, ¿no? Es una puta. Hombre público, pues sabemos que nos estamos refiriendo a un personaje, una mujer pública es alguien que se exhibe, alguien que está, ¿no? Volvemos casi a los mismos conceptos de hace rato. La mayoría de los lenguajes que se habían estado utilizando hasta el día de hoy son muy misóginos, porque en todas o la mayoría denigran a la mujer. El siguiente, por favor. Existe esta sobregeneralización, es decir, ahí nos damos cuenta de cuando un estudio o una teoría o texto solo analiza la conducta del sexo masculino. Y en el caso de la sobreespecificidad es la otra cara de la moneda en donde presenta al sexo unas ciertas necesidades o actitudes que en realidad son de ambos casos. A la siguiente, por favor, que aquí ahorita les voy a como explicar con los ejemplos, ¿no? Bueno, en el caso de ser sobregenerado o de ser súper sensibilizado,
es aquellos temas que por mucho tiempo se hablaban solo en hombres. Por ejemplo, se averiguó muchísimo sobre los órganos reproductores primero del hombre y después de la mujer. De hecho, por si no sabían, los estudios más recientes que hay sobre el clítoris es a partir de los 90 al día de hoy. Antes de los 90, o sea, imagínense, todos estos miles de años, nadie se le ocurrió investigar qué era esa parte del cuerpo de la mujer. Pero claro, la mayoría de las investigaciones estaban referentes a lo que era un pene, ¿no? Que sabemos que existen estas investigaciones desde mucho tiempo atrás. Ahora, hablando de la insensibilidad al género, consiste en ignorar la variable sexo como una variable socialmente importante o válida. Aquí invisibilizamos el tema de la sexualidad. En algunos casos, la insensibilidad al género puede ser la forma exagerada del androcentrismo. Y aquí hablamos de que puede ser llamada ginopia, ¿no? Que era un poco lo que ya hablábamos, que era este odio, repudio hacia la mujer. El siguiente, por favor. Y pues aquí les pongo unos ejemplos como para empezar a mirarlo desde lo básico, ¿no? Si estuviéramos en un espacio laboral y tuviéramos aquí a un hombre o a una mujer y él no estuviese en su puesto, pues lo primero que pensaríamos es que está en una reunión. Si fuese una mujer, pensaríamos que otra vez, seguro, está en el baño. Si fuese un hombre y él estuviera ahorita almorzando con el gerente general, pues lo primero que pensaríamos es, seguro lo van a ascender. Y en el caso de las mujeres, pues seguro está pidiendo algún tipo de favores o está convenciendo al jefe. Digo, eso ya no lo puse ahí, se me pasó, pero seguro está ahí convenciéndolo para que la agenden, ¿no? Como estas miradas que tenemos de que las mujeres cuando hablan con un superior es porque algo está buscando. Si un hombre en un espacio laboral tiene o está en un proceso de gestación o su esposa está en el proceso de gestación, pues este hombre hay que considerarle un aumento, ¿no? Porque sabemos que va a ser el hombre de la casa. En el caso de las mujeres, pues pensamos que a ella le va a costar más cara a la empresa, porque tener a una mujer embarazada representa todo lo que hay que propiciarle a esta mujer, ¿no? Sobre todo pensamos en que hay que darle vacaciones, hay que darle permisos, hay que darle esto. Estas son estas manifestaciones del sexismo a través de una doble identidad, ¿no? Y de cómo lo comparamos a través de cada uno de los sexos. La siguiente, por favor. Y pues aquí yo les pongo un ejemplo muy claro de una manifestación doble. Como tenemos, por ejemplo, revistas serias donde ponen las imágenes de hombres, ¿no? Perfiles, un hombre como juegos de poder, ¿no? Y vemos ahí las tres siluetas de los tres hombres, una imagen seria, pues concisa, que te genera como un interés, ¿no? La siguiente, por favor. Y en el caso de cuando hay cuestiones hacia las mujeres, usualmente tenemos este tipo de publicidad o de notas, ¿no? Y lo mismo, tenemos tres mujeres, pero no con ángulos que nos manifiesten algo como serio, sino todo lo contrario. También el nombre o el título que se le pone como el argüende, ¿no? Cuando en realidad puede ser otro tipo de noticias o este tipo, ¿no? Volvemos nuevamente a asociar a que las mujeres solo pueden establecer otro tipo de temas en las cuestiones, ¿no? Ya sean políticos, sociales, económicos, volvemos a cuestionar. La siguiente, por favor. Y estas manifestaciones del sexismo, del deber ser para cada sexo, pues es básicamente el cómo el hombre tiene ciertos dotes sexuales, que son principalmente el valor y la fuerza, el que debe de dar, el que debe de proveer, y en el caso de las mujeres, pues somos las que tenemos estos dotes como las abnegadas, las que tenemos la belleza, la compasión, ¿no? Como este deber ser.
las mujeres deben ser de tal forma y los hombres deben ser de tal forma. Y que esto es otra forma de manifestar el sexismo en nuestro día a día. La siguiente, por favor. Y vamos a la parte del dicotomismo sexual, que es donde consiste en tratar a los sexos como diametralmente opuestos y no con características semejantes, en el cual tenemos, por ejemplo, una actitud sádica, está aceptada en un hombre, pero no está aceptada una actitud masoquista, en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque existen estos roles. Él puede ser el sádico, pero ella tiene que ser a fuerza la masoquista, ¿no? Hay un conocimiento lógico y en el caso de las mujeres asumimos que su conocimiento es intuitivo, o sea, se basa desde la intuición. Y en el caso de los hombres, ellos son más lógicos o racionales. Este dicotomismo, como esta comparación que hay en cada uno de los conceptos, es lo que hace, ¿no? Cómo tratar a estos sexos de distintas formas y catalogarnos como opuestos, ¿no? Como blanco, negro, negro es el hombre, blanco es la mujer, y que somos entes completamente opuestas, cuando en realidad somos personas que podemos navegar en este mismo dicotomismo sexual. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, que es esta manifestación del sexismo, es a través del familismo. Esta es como la más compleja porque muchas veces no la vamos a identificar tan fácil y consiste en que vamos a identificar a la mujer persona con la mujer familia. Es hablar de las mujeres siempre en relación con la familia, como si su papel dentro del núcleo familiar fuera la que determina su existencia y por ende sus necesidades y la forma en que se le toma en cuenta. Se le estudia o se le analiza. Por ejemplo, siempre decimos, nunca falta la oveja negra en la familia y usualmente ese dote se lo damos a la mujer que es rebelde, la mujer que no cumple con sus roles o sus formas impuestas dentro de ese núcleo familiar. Una forma muy fácil de saber quién cumple dentro de esta manifestación del sexismo es, no sé si alguna vez dentro de sus familiares alguien ha dicho la famosa palabra, la famosa palabra ay, Bibi. Cuando decimos esto del ay, Bibi, ¿no? De que sabemos que viene de la familia peluche, que es la rara, la normal, pues justamente tenemos este tipo de manifestación dentro del sexismo, porque catalogamos a alguien dentro del núcleo de la familia como alguien completamente diferente y que tiene o que no tiene la capacidad de cumplir con su rol dentro de la familia. Y justo se da cuando se habla de la familia como si la unidad o como si un todo experimentara o hiciera cosas de la misma manera o como si las diferencias en el impacto o las actividades fueran irrelevantes. También se da cuando lo que es bueno para el padre se identifica como bueno para la familia. Como esta parte de, ay, pues mi padre nunca está conmigo porque él es el que se encarga de trabajar y es bueno para la familia porque eso representa una economía más sustentable, ¿no? Una economía. Pero la realidad es que pues una familia también requiere de cada una de las aportaciones de las y los integrantes de esta familia, se hacen madres, padres, hermanas, hijas, hijos, etc. La siguiente, por favor. Isabel, nos quedan 5 minutos, nada más te lo comento. Perfecto, ya estamos por terminar la presentación porque mi idea es como darles un mensaje y ya con eso. Sé que es muy complejo hablar de estos temas en 45, casi una hora, pero bueno, ¿qué necesitamos? Porque sé que toda esta información es bastante, a veces muy fuerte. Bueno, la siguiente. En el caso de cuando vayamos a elaborar o estructurar algún tipo de investigación, que entiendo que la mayoría de las aquí presentes
pues ese es como su meta o fin, ¿no? Poder identificar estos problemas y estas actoras o actores. Yo aquí les puse algunas cuestiones que nos ha servido y que ahorita les voy a comentar muy breve, pero las dos herramientas principales para identificar la situación actual, pues sabemos que es el diagnóstico y la detección del problema central. En tanto, para poder definir a quiénes afecta, pues hacer un análisis de participación para que terminemos con la definición de objetivos y de estrategias, pero siempre encaminadas con esta perspectiva de género, para poder ver si mi problemática, supongamos que escojo una problemática, realmente está afectando de la misma forma que afecta a un hombre como a una mujer, y que todas las investigaciones que podamos realizar contemplen este tipo de situaciones, ¿no? Y que no se siga manifestando la sexualidad y que no se siga, perdón, manifestando el sexismo a través de una imposición, ¿no? Como esta idea de creer que las mujeres no tenemos el derecho al placer o no tenemos el derecho a ser sujetas y en cada una, ¿no? Y lo mismo pasa con los hombres, como por qué darles atribuciones que también pueden compartirse o tener roles diferentes en cada uno de los aspectos. La siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, ya por último, porque la idea era como presentarme, pero podemos pasar a la última, que es la siguiente. Pues bueno, yo creo que ya para ir finalizando, les invito a que nos sigan. Bueno, me parece que hay algunos elementos muy importantes que menciona Isabel en cuanto a la dinámica que vamos teniendo, ¿no? Hay muchos conceptos que de alguna forma tenemos que tener en consideración. Los básicos propiamente están más en función de sexo, género, cuestiones de género, roles que se van desarrollando. Sin embargo, las situaciones que nos están presentando me parecen sumamente interesantes, porque dependiendo o el contexto donde nosotros estamos estudiando en función de nuestro trabajo de tesis, posiblemente vamos a encontrar esas manifestaciones. Y habría que empezar a situarnos bajo de ese ejercicio. En el caso, por ejemplo, de los análisis de libros, manuales, documentos sobre el tema, es importante el poder visualizar no solamente el discurso escrito, ya nos hace referencia, por ejemplo, a las imágenes, y cómo las imágenes pueden estar generando un simbolismo generacional y el uso que comúnmente tenemos, ¿no? Por otro lado, estamos refiriendo, y que me parece sumamente interesante lo que comenta en relación al diagnóstico. Es importantísimo el poder desarrollar el diagnóstico en función de lo que estamos desarrollando. Uno de los problemas que tenemos en investigación es pensar que primero tengo un tema y después lo contextualizo. Hola, Isabel. Hay una disculpa, creo que tuvimos aquí. No, al contrario. Pero no, bueno, al contrario. Ya estaba en lo último. Estamos un poquito platicando en función de la dinámica de los puntos importantes que nos has comentado. Vemos que realmente hay mucha información, es mucho el contenido, y que de alguna manera, pues ellas también van a ir como sopesando un poco la dinámica y de acuerdo a sus objetivos se van a estar desarrollando. No sé si alguien tiene una pregunta que quisiera hacerle. La Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán otorga la presente constancia a la maestra Isabel Guadalupe Rodríguez Casanova por su participación en la plática Investigar sobre cuestiones de género en educación. El día 7 de septiembre del 2022, dirigido a estudiantes de licenciatura de la Facultad de Educación, como parte de los diálogos de investigadores, actividad celebrada dentro del marco del curso Seminario de Especies 1. Luz, Ciencia y Verdad, firma la doctora Silvia Alejandra Baez Santana, secretaria académica de nuestra facultad. Por esto, realmente queremos agradecerte